Kerem y Ande. Se acabó todo y nadie vio venir esto. La bomba está aquí y es fuerte, fuerte. Olvídense de lo que creían saber, porque esto es un giro de 180 grados. Ayer mismo, de repente, zas. Se confirma la ruptura. Y no es un rumor de esos que se van volando, no, no. Esto viene de fuentes muy cercanas, de las que no fallan. Parecía que lo suyo iba viento en popa, ¿verdad? Que si viajes juntos, que si miraditas en eventos, que si comentarios súper románticos en redes. Todo pintaba a boda a la vista. Pero ahí está la movida. De la noche a la mañana, todo se ha ido al traste. Y lo más loco es que hasta hace nada, estaban súper unidos. Recuerdo que hace apenas una semana se les veía paseando de la mano, súper sonrientes. ¿Qué pasó en medio? Porque no hubo avisos, no hubo indirectas, nada de nada. Fue como si un día estuvieran planeando su futuro y al siguiente hubieran decidido tirar la toalla. Para ser honestos, yo me he quedado con la boca abierta. Siempre pensé que eran una pareja que tenía mucha química, de esas que te hacen soñar. Pero parece que las apariencias engañan, o que hay algo mucho más gordo detrás de todo esto. Porque una ruptura así, tan repentina, sin un motivo aparente que se filtre, huele a que algo se ha cocinado a fuego lento y ha explotado de golpe. Lo que yo creo que está pasando es que quizás la presión mediática era insostenible. Ya saben cómo son estos dos, son el foco de todas las miradas. Cada paso que dan, cada foto que suben ya está analizada hasta el último detalle. Y claro, cuando intentas llevar una relación con ese nivel de exposición, al final se te puede hacer cuesta arriba. Quizás las exigencias de sus carreras, los rodajes, los viajes constantes han ido minando la relación poco a poco. Mucha gente dice que quizás esto es solo una estrategia para dar de qué hablar, ¿eh? Que buscan generar polémica y así que se hable más de ellos. Pero yo lo veo difícil, de verdad. Cuando se rompen cosas así, se nota, se percibe. Y ellos, aunque sean actores y sepan cómo vender una historia, también son personas. Y el dolor, la decepción, eso no se finge tan fácil. Piénsenlo bien, si fuera una estrategia, ¿por qué tanta discreción? Hubieran soltado alguna pista, algún rumor controlado. Esto es más bien un boom, silencio total, y de repente, ruptura oficial. Es como si hubieran decidido poner tierra de por medio de forma drástica. Y aquí viene mi duda, la que me tiene pensando, ¿qué hay detrás de este escándalo? Porque a mí no me cuadra esta frialdad. No me creo que se hayan levantado un día y dicho, pues ya no te quiero. Tiene que haber una razón de peso, algo que se ha guardado bajo llave. Quizás hubo una discusión fuerte, quizás uno de los dos encontró algo que no le gustó, o simplemente las vidas tan dispares que llevan han acabado por separarlos más de lo que pensaban. Lo que está claro es que esta pareja daba mucho juego, y su ruptura deja un vacío enorme en el panorama. Eran de esas parejas que inspiraban, que te hacían creer en el amor entre famosos. Ahora, con esta noticia, nos quedamos un poco huérfanos, ¿no creen? Pero bueno, ahora la pregunta del millón es, ¿creéis que esto es un punto y final definitivo, o más bien un hasta luego? ¿Pensáis que el tiempo y la distancia podrían hacer que vuelvan a encontrarse, o ya está todo roto de verdad? Me interesa saber vuestra opinión.